Bueno, vamos a empezar con nuestra sesión de meditación. Y para la misma nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Para ello, recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y postura de los 7 puntos propia del Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los 2 canales adyacentes. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Recordamos parte de ese punto conocido como el de la apertura de Brahma, localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde se abre y extiende como la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, hasta arribar a un punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde el mismo se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales. Suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco y el femenino de color rojo. El masculino a la derecha del canal central para los hombres y en la posición inversa para la fisiología sutil de las mujeres. Con ello en mente ejecutamos la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de la respiración del ánfora de la vasija, así como el trabajo con los diferentes tipos de prana o vayu, inhalando su forma, su expresión pura y exhalando aquella contaminada. Al inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Retenemos la respiración volteando la atención sobre de sí misma. Intentamos reconocer y así descansar en el estado y condición mental emergente más profunda, menos discursiva, más focalizada, quizá inclusive libre de elaboración. Subsecuentemente exhalamos con fuerza como si disparásemos una flecha a través de un arco. Liberamos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar correspondiente a lo que denominamos los vientos kármicos. Lo hacemos con el propósito de fortalecer el Yeshe-Lung, el viento de la sabiduría, comúnmente presente en el medio del canal central y del cual dependen las altas funciones de la conciencia. Exhalamos. Pausamos por un momento, una vez más volteando la atención sobre de sí misma. Descansamos en ese reconocimiento por un instante y repetimos el proceso 3 veces para el canal masculino y 3 para el femenino. Y después ejecutamos la práctica de la gran vasija, el Bumpachen, en la que inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales. Saturamos nuestra capacidad pulmonar. Giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario. Exhalamos con fuerza, una vez más liberando 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar. Descansamos en esa sensación y repetimos el proceso 3 veces. Así, presionamos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular. Le abrazamos en el puño adamantino y así ejecutamos la yoga de las 9 respiraciones.
Transitamos hacia la meditación de estabilidad. En esta, cualquier idea, cualquier sensación o estímulo que en nosotros surja, la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar, sin elaborar sobre de la misma. Con una actitud de suavidad y naturalidad, volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, lo relajamos. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos como la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua, que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y así la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración, sin aferramiento, sin constricción y simultáneamente sin distracción. A su vez, establezcamos una transición entre la agitación y el cansancio de la tarde, y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las 3 sabidurías. Las recordamos. La del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual. La del análisis y la investigación, que nos permite fortalecer a la experiencia. Y la de la meditación, que nos conduce a su integración. Con esta instrucción presente en silencio por unos minutos, nos dedicamos a esta dimensión y faceta de la práctica.
Fortalezcamos la estabilidad. Ese estado y condición mental profundamente imbuido, del todo saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida o la expansión y contracción del diafragma del abdomen. La natural relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación. Finalmente acentuamos a la viveza, alerta y claridad de la atención. Para ello observamos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita, como un medio hábil, la presencia de una pequeña esfera luminosa, un ticle, en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental, la inhalación.
Ahora gradual y suavemente transitamos hacia la meditación discursiva. Como es costumbre, reconocemos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evocamos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por la exploración y análisis de la preciada vida humana. Reconozcamos su rareza. En realidad, lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su fragilidad, su temporalidad, lo fácil que es perderla. Así la gran oportunidad con la que en efecto contamos aquí y ahora, para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial, señalemos a nuestra propia condición mortal. Y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca. Podría ser hoy. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, por naturaleza, siempre temporal y relativo. Así, y por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la conciencia y con ella, sus impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer y cultivar las virtuosas y positivas, a identificar, debilitar y trascender las negativas. Finalmente, acentuemos las limitaciones propias de la existencia cíclica de la vida condicionada por la matriz de la ignorancia, el aferramiento, el apego y la aversión. Como en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto, y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas,
los liberados, los arhats, los héroes o bodhisattvas. Indirectamente, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran, auxilian y ayudan. Y a manera central, la figura del Ama, el vínculo con el Dharma y el punto en donde sus cualidades coinciden, haciéndose nosotros presentes. Así afirmamos: Lamada, Kyabsun Chio, Sanjela, Kyabsun Chio, Chula, Kyabsun Chio, Gendunna, Kyabsun Chio, Lamada, Kyabsun Chio, Sanjela, Kyabsun Chio, Chula, Kyabsun Chio, Gendunna, Kyabsun Chio. Asentamos nuestra intención, que es siempre la de escuchar con atención y concentración. Nuestra motivación, la de hacerlo con el propósito de aprender nuevos métodos y medios a través de los cuales podamos ser tanto de mayor beneficio a nosotros como en especial de mayor auxilio a los que nos rodean. Con esta intención y en especial con esta motivación en nosotros presente, incorporemos, traigamos a este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Les recuerdo que este fin de semana estaremos auspiciando nuestro primer retiro del año en torno a la práctica del Buda de la vida ilimitada, Amitayus. Estaremos empleando una muy hermosa sadhana o método de logro, esto es, una particular mecánica meditativa o introspectiva centrada precisamente en este arquetipo búdico que corresponde y pertenece a la tradición Kagyu Nyingma del budismo tibetano. Es una sadhana muy bonita y muy poderosa para precisamente fortalecer nuestras diferentes energías y esencias vitales, fundamental para a través de ese medio poder reclamar salud y larga vida en general. Vamos a estar trabajando intensamente con este método y sadhana el fin de semana, en buena medida todo el día sábado y la mitad de el domingo. Les invitamos, va a ser un retiro también residencial, esto quiere decir que pueden estar aquí presentes en el anexo de Casa Tibet, practicando conjuntamente conmigo y recibiendo directamente esa instrucción, transmisión, enseñanza, o lo pueden también seguir a distancia. Es una oportunidad, insisto, para practicar intensamente, para familiarizarse con este método y sadhana y para incorporarla dentro del contexto de su dieta contemplativa, una práctica muy popular, común e importante dentro del budismo tibetano. Y vamos a estar simultáneamente aprovechando el fin de semana para finiquitar una rifa que iniciamos el año pasado para recabar recursos para nuestro proyecto de Valle de Bravo. Esto lo vamos a estar haciendo el sábado y el domingo. Hay una variedad de diferentes premios, un cuadro con doble vista de elefantes y rinocerontes que preparase un alumno de Casa Tibet. Estos dos son animales que también comúnmente simbolizan el espíritu del Dharma. El segundo premio es un cuadro muy bonito con una fotografía del Buda del futuro de Maitreya, de mi libro Ladakh, el reino olvidado. El tercer premio es un molino de plegarias que fue preparado y bendito por su santidad el venerable Garchen Rinpoche. Y bueno, esto requiere de una aportación de 100 pesos para los que deseen participar en el mismo y a través de ese medio apoyar a nuestro proyecto en Avándaro, en Valle de Bravo, que por cierto, pues estamos ya muy cerca de concluir, eso espero. ¿Ok? Muy bien. También les comento, para las que migraron del día lunes, estamos ya de vuelta. Se integró el día de ayer la nueva generación
Así que les sugeriría que volviesen a ese grupo, ¿sí? Los que son del grupo de los lunes. ¿Ustedes son del grupo de los lunes? Sí. A partir de la semana que entra sugeriría que volvieran a ese grupo. ¿Ok? Bueno. Recordarán que hemos estado hablando acerca de los 6 reinos propios de la existencia cíclica de la vida condicionada y hablamos como punto de partida acerca del reino de los seres paranoides, como también hemos estado hablando acerca de las características que ilustran la condición vital propia del reino de los seres fantasmales o los espíritus hambrientos, a los que llamamos pretas. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bien, hoy vamos a hablar acerca de ¿hablamos del reino animal? Sí, hablamos también del reino animal y hoy vamos a hablar acerca del reino humano. ¿Ok? Las características que son propias del mismo. Como punto de partida es importante tener presente que desde la perspectiva de la tradición del Buda Dharma, cuando precisamente dilucidamos la condición y naturaleza de estas diferentes dimensiones en donde la conciencia puede encarnar y manifestarse, que las podemos abordar desde 2 diferentes perspectivas. Lo podemos hacer desde la óptica ontológica, esto es, desde la perspectiva de las mismas como genuinos reinos, en los que la conciencia experimenta encarnación, expresión y manifestación, o alternativamente también podemos señalar la dimensión la dimensión y la condición psicológica que también caracteriza a la naturaleza de los 6 reinos. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de un reino como pudiese ser el animal, lo podemos abordar desde la perspectiva de su expresión, digamos, objetiva y ontológica, en el entorno en donde en efecto todo estas formas de vida se expresan y manifiestan, o alternativamente podemos señalar la condición psicológica de la vida animal que está presente en nosotros como seres humanos en general, ¿sí? En ese contexto, en el primer orden de presentación, hablaríamos de un entorno en donde en consecuencia fundamentalmente de la maduración de un cierto tipo de karma o de actividad contaminada, en efecto nosotros nos vemos circunscritos a la encarnación y manifestación en una condición vital y plataforma experimental como lo es la animal. En contraste, cuando hablamos acerca de la condición psicológica de este reino, pues señalaríamos cómo como seres humanos en realidad transitamos día con día por la estructura mental, emocional y cognitiva que es propia de los 6 reinos de la existencia cíclica, pero aún en esa condición vital nosotros estamos dotados, digamos, de un registro, una estructura mental y emocional elemental o fundacional, que es la que nos convierte en humanos de alguna manera. Pero metafóricamente podríamos también señalar cómo dentro del propio reino humano hay tendencias, hábitos y condiciones animales, y nosotros podemos inclusive reforzar estas de tal forma o manera que aún en el contexto humano nosotros nos expresamos y manifestamos más como animales que como humanos. ¿Recuerdan esa distinción? ¿Sí? El hecho de que los reinos tienen una dimensión y expresión ontológica, pero también tienen o pueden abordarse desde la óptica de una dimensión y expresión psicológica y emocional. Bien, hablemos entonces el día de hoy acerca del reino humano. Para empezar, tengan en cuenta, este reino se encuentra justo en el medio de lo que previamente nosotros hemos descrito como los renacimientos desafortunados y en buena medida la expresión superior de los afortunados. Los renacimientos desafortunados son ¿cuáles? El reino de los seres paranoides, los llamados narakas, el reino de los seres fantasmales, o también conocidos como los espíritus hambrientos y sedientos, los pretas, y los
el reino de los animales, mientras que la dimensión superior de los reinos afortunados se centra en el reino de los seres en contienda, titanes o dioses celosos, los Ashuras, y el reino de los seres fulgurantes o Devas. Recuerden que al mismo tiempo ese reino en particular, o digamos esa dimensión de vida, expresión y experiencia, se subdivide en tres. La dimensión que es propia del reino del deseo o el Kamadhatu, la dimensión que es propia del reino de la forma, el Rupadhatu, y la dimensión que es propia del reino sin forma o Arupyadhatu. Lo que distingue estas tres diferentes dimensiones de vida, expresión o existencia es el refinamiento del samadhi o de la absorción meditativa que un individuo o practicante ha perfeccionado o ha refinado a lo largo de la vida. Cuando nosotros hemos actualizado la plataforma de la estabilidad de la atención, podemos experimentar expresión y renacimiento conjuntamente con la fuerza evolutiva de la virtud en el reino de los devas, en el contexto del deseo. Cuando hemos actualizado una dimensión todavía más poderosa, más profunda y proeficiente del samadhi del shamatha, de la atención sostenida, prolongada y voluntaria, caracterizada por lo que llamamos las 4 absorciones de la forma, podemos expresarnos como devas en el contexto de el Rupa Dhatu o el reino de la forma. Y cuando nosotros hemos depurado y refinado la dimensión más profunda de atención y concentración a la que un ser sensible puede arribar en el contexto de la existencia condicionada, particularmente las 4 concentraciones propias del reino sin forma, la concentración del espacio absoluto, la concentración de la nada en absoluto, la concentración ni de la percepción ni de la no percepción, y la concentración de la conciencia absoluta. En realidad, el orden es de la conciencia absoluta, del espacio absoluto, de la nada, o ni de la percepción ni de la no percepción, ¿sí? En consecuencia se experimentaría, decía, renacimiento en la condición de un deva, pero en la Rupya Dhatu o el reino sin forma. Todo dentro del contexto de la existencia cíclica de la vida condicionada. Dentro de la tradición budista, particularmente dentro del contexto de su planteamiento cosmológico y al mismo tiempo evolutivo, se considera que, evidentemente, en el contexto de los reinos inferiores, los renacimientos desafortunados, las condiciones que favorecen el desarrollo evolutivo son pocas y distantes, mientras que en el contexto de los conocidos reinos superiores, entendiendo por estos el de los Ashuras y Devas, las condiciones que también detonan y propician el desarrollo evolutivo no se encuentran del todo presentes y maduras. Es cierto que en esta dimensión de vida y expresión nosotros, la conciencia, se manifiesta dotada de una mayor inteligencia, como también es cierto que está dotada de un potencial más profundo para la estabilidad de la atención. Sin embargo, la característica de esa dimensión de vida y expresión es la de la absorción meditativa, una especie de trance muy profundo y estable, en el que se dificulta el poder expresar y el poder emplear una facultad esencial de la conciencia evolutiva, que es la discriminación. Por eso se dice que precisamente el tipo de estructura cognitiva y la condición vital en la que un ser se halla al experimentar renacimiento como un ser en contienda o un deva, que esa dimensión no es del todo conducente al desarrollo evolutivo. Entonces, de estas distintas plataformas, la existencia humana se encuentra, podríamos decir, en la posición intermedia y se concibe como una dimensión particularmente propicia para el desarrollo evolutivo. Una de las razones por las que se le señala así o de esta manera
es porque naturalmente representa la plataforma de vida, expresión y experiencia intermedia entre la condición de extrema conflictividad, dolor y sufrimiento que caracteriza a los reinos inferiores o desafortunados y la condición extática pero absortiva que caracteriza a los reinos superiores de la existencia condicionada, particularmente el reino de los Ashuras o de los titanes o seres en contienda, y más tarde el reino de los Devas, los seres fulgurantes, tanto los Devas del deseo, de la forma como sin forma. Hablemos entonces acerca de este reino, el reino humano. Acorde a la ancestral cosmología india, razas de seres humanos han morado en diferentes continentes del mundo, lo que literalmente la tradición describe como islas, situadas en las direcciones cardinales que rodean al monte Meru, esto es el axis mundi, como se señala en el contexto de la geografía sacra de la cosmología india y por tanto simultáneamente la del Buddhadharma o la del budismo. Se dice que nuestro mundo tiene un eje primario en donde emerge una enorme montaña llamada Sumeru, ¿sí? Y en cada una de las direcciones cardinales de dicha montaña encontramos islas, las cuales pues presentan condiciones que favorecen la expresión de la vida humana en general. Sin embargo, comúnmente se dice que nuestro hogar se halla e identifica en el continente del sur, en una isla conocida en la lengua sánscrita como Jambudvipa, que literalmente quiere decir la isla de la manzana rosada. Eso es lo que quiere decir Jambudvipa. Originalmente se refería primariamente a la India, esto es al subcontinente indio, ¿verdad? Y también en buena medida incluía a lo que conocemos como el sudeste de Asia. Pero hoy en día lo interpretamos más bien por el planeta Tierra. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Va de nuez. Desde la perspectiva, decía, de la cosmología clásica india, razas de seres humanos moran o han morado en diferentes entornos de este mundo, a los que se describe y concibe como continentes, pero que dentro de la cosmología clásica de la tradición india o de la cultura india se describen como islas. ¿Sí? Ahora, si lo piensan, los continentes son grandes islas, finalmente, ¿no es cierto? Bien, ahora, esas islas o continentes o masas continentales, se dice, se apostan naturalmente en cada una de las dimensiones cardinales de nuestro planeta. Y en su medio, se dice, se encuentra una montaña excepcional que opera y funciona como el eje o el ónfalos o el ombligo de nuestro mundo, denominada el Monte Meru. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Bien, ahora, se dice que nosotros en particular residimos en la isla del sur, llamada Jambudvipa, la isla de la manzana rosada. Originalmente se identificaba con el subcontinente indio, con el sudeste de Asia, pero hoy en día, podríamos decir, se refiere fundamentalmente a la totalidad del planeta Tierra. Y cuando nosotros consideramos la naturaleza y condición del reino humano, debemos de recordar una vez más que buscamos las características que finalmente le distinguen de otros reinos propios, endémicos, de la existencia cíclica, de la vida condicionada, ¿verdad? Específicamente buscamos el poder dilucidar lo que ilustra la naturaleza de la existencia y de la condición o la aventura humana. Y como seres humanos, desde una perspectiva psicológica, hemos comentado cómo transitamos constantemente
por los 6 reinos propios de la existencia cíclica. Esto es algo que nosotros hacemos día con día dentro del seno de nuestra experiencia habitual y recurrente. Y sin embargo, a pesar de que en efecto nosotros día con día transitamos, psicológicamente hablando, por la estructura mental y emocional que es propia de los 6 reinos de la existencia condicionada, existe algo en nosotros, podríamos decir una especie de cualidad quinta esencial que es humana y que permea la totalidad de nuestra experiencia. Por eso, precisamente y en ese contexto, somos seres humanos, a pesar de que, en efecto, en nuestra conciencia existen presencias, rasgos, que son característicos de todos los distintos reinos de la existencia condicionada. Ahora, tradicionalmente se establece un correlato entre nuestra condición vital, la humana, y una de las 5 familias búdicas, en este caso la familia Loto, la llamada familia Padma, ¿sí? Aunque en el bardo Törül, el famoso libro tibetano de los muertos o de la liberación a través del escuchar, también se asocia a la condición humana con la familia Joya, la familia Ratna, de las 5 familias búdicas. Ahora, lo que es cierto es que la condición humana presenta y manifiesta cierta primaria y cercana afinidad con estas 2 familias, la familia Loto o Padma y la familia Joya o Ratna, ¿sí? Como también es cierto, esto es propio de los seres fantasmales o espíritus hambrientos, también presentan una particular cercanía y afinidad tanto con la familia Joya, Ratna, como la familia Padma o Loto, ¿sí? Pero, naturalmente, en el reino humano encontramos un registro, una condición mental, emocional, una especie de sabor vital, muy distinto al que es propio de los espíritus hambrientos o los seres fantasmales. Por ejemplo, se dice que la familia Loto, de Budas, la familia Padma, expresa la transmutación de 2 diferentes registros mentales y emocionales muy poderosos y profundamente influyentes y enraizados en nuestra condición vital, la pasión y el deseo, ¿sí? La familia Padma expresa la transmutación de la pasión y el deseo. ¿En qué? En condiciones búdicas, en estructuras búdicas de cognición. Es la familia del Buda Amitabha, el Buda de la luz ilimitada. Es la familia del Buda Avalokiteshvara, el Buda de la compasión ilimitada. Probablemente las 2 figuras o arquetipos búdicos pues más populares, más amados dentro de la propia tradición del Buda Dharma, ¿no? O a donde quiera que la tradición budista se ha extendido y comunicado en este planeta. Así que evidentemente existe una muy profunda atracción inherente dentro de la mente humana precisamente a las representaciones que son propias de la familia Loto o Padma del budismo tibetano. Insisto, vinculadas a arquetipos búdicos como lo son los de el Buda de la luz ilimitada, Amitabha, o la familia de el Buda de la compasión ilimitada, Avalokiteshvara o Chenrezig, que tenemos en la tanka que señalo, ¿sí? También comúnmente se describe a la condición humana o el reino humano como aquel en donde se manifiesta la condición epítome del proceso comunicativo y al mismo tiempo de las relaciones interpersonales, que al mismo tiempo, y si lo conciben o piensan, operan como una especie de correlato o como la expresión de la esencia de la pasionalidad, que es también propia de la familia Ratna, de la familia Joya, ¿sí? Y podemos ver a esto como cierto, por ejemplo, cuando lo comparamos el reino humano a otros reinos propios de la existencia cíclica, de la vida condicionada. Por ejemplo, la inteligencia que manifiestan los seres que encarnan en el reino animal no se ha desarrollado plena o ampliamente para que puedan comunicarse pues de forma
expresa, ¿verdad? O plena con sus contrapartes o con otras formas de vida, ¿verdad? Mientras que los seres fantasmales o los espíritus hambrientos, como también podemos decir lo mismo de los seres paranoides o los seres infernales, se encuentran demasiado inmersos, demasiado flagelados por el sufrimiento que es propio de su condición vital para poder ejercer la inteligencia y la discriminación en su expresión más amplia, ¿verdad? El sufrimiento por el que transitan simple y sencillamente es demasiado profundo y esto inhibe la capacidad que estos tengan de relacionarse con otros. Y los devas o los asuras, los seres fulgurantes y los seres en contienda, también es cierto poseen una inteligencia superior a la humana, pero sus mentes se encuentran total y completamente ocupadas con sus propias preocupaciones particulares, las que son propias de ese reino de la existencia condicionada. Y se piensa o plantea que tan solo los seres humanos poseemos una especie de actitud de profunda curiosidad, ¿verdad?, en torno a todo, literalmente, a todo el entorno que nos rodea, por lo que naturalmente desde una perspectiva emocional nos vemos movidos hacia la relación interpersonal y la manera en que ésta directa o indirectamente a nosotros nos afecta, ¿sí? Experimentamos como una especie de ansiedad que detona en nosotros la necesidad del contacto y la interacción. Y conjuntamente con la comunicación, también en nosotros hay una especie de urgencia creativa, ¿verdad? Una especie como de lucha idealista que busca la perfección de alguna manera, ¿sí? Los seres humanos se manifiestan hasta cierto punto desesperados en conocer todo lo que pueda conocerse. Desean atraer, ¿verdad?, hacia su propia esfera de experiencia e influencia, pues el entorno entero y poder ejercer sobre el mismo influencia y control, ¿sí? Y si lo piensan, por ejemplo, la investigación científica esencialmente expresa que, pues esta pasión por el conocimiento, el arte una pasión por la expresión, ¿verdad? Y esta cualidad apasionada de lo que en la tradición budista llamamos el magnetizar, la curiosidad, la creatividad, ¿verdad?, es lo que ha animado y ha nutrido al desarrollo humano desde el principio de los tiempos, de una u otra manera. Es la cualidad entonces que le aporta a la vida humana su valor particular desde la perspectiva del Buda Dharma. Y se le describe o llama la preciada vida humana, ¿verdad?, cuando la misma está dotada de las condiciones que genuinamente favorecen el proceso del desarrollo evolutivo, específicamente las que son descritas como las 8 libertades y las 10 riquezas, como simultáneamente una condición vital de ocio y oportunidad, ¿sí? Cuando esto está presente, se afirma nosotros en efecto poseemos una preciada vida humana que contrastaríamos de una vida humana ordinaria. Y al mismo tiempo se dice que esa preciada vida humana pues es la plataforma óptima, posible, para el desarrollo evolutivo, para insertarse y recorrer las etapas del camino que eventualmente conducen a la plenitud del despertar y la iluminación. ¿Sí? Y aquí evidentemente hablamos acerca de la condición humana encarnada, más que de la condición humana psicológica, ¿sí? Más que la condición humana como un estado mental temporal, estamos señalando la condición humana como una plataforma específica, ontológica, de vida, de expresión, de renacimiento, ¿sí? Nacemos entonces, de alguna manera, en este reino y condición, movidos, naturalmente motivados por encontrar el significado de la vida, de la existencia,
Nacemos también movidos por una especie como de motor o de ímpetu hacia la perfección, ¿sí? Como también un instinto muy profundo hacia la relación interpersonal. Y todas estas cualidades, pues naturalmente nos permiten recibir la comunicación del Dharma, específicamente en el contexto de una mente abierta, de una mente receptiva para la aventura del desarrollo evolutivo. Y cuando la pasionalidad en nosotros se convierte en una condición obsesiva, pues naturalmente, ¿en qué degenera? Degenera en el aferramiento, degenera en la avaricia, degenera en la pasionalidad o la lujuria, que también resultan naturalmente en un gran sufrimiento y en una experiencia aflictiva dentro del contexto del reino humano. El sufrimiento de la pérdida, ¿verdad? El no ser capaces de mantener lo que amamos, el sufrimiento de no obtener lo que deseamos, y simultáneamente el sufrimiento de tener que soportar lo que despreciamos, ¿sí? El sufrimiento del envejecimiento, la enfermedad, el dolor y la muerte, que al mismo tiempo son consecuentes del apego ¿a qué? A nuestro propio cuerpo y el aferramiento a la concepción que tenemos de quién y cómo de quiénes somos y cómo existimos, a nuestra identidad. En el libro de la liberación a través de escuchar la instrucción, en el estado intermedio, el libro tibetano de los muertos, también se dice que el sendero que conduce al reino humano aparece al mismo tiempo como una especie de experiencia visionaria del Buda Ratnasambhava, ¿verdad? Que es la cabeza de la familia búdica Joya o la familia Ratna. Y se dice que en ese contexto es común y fácil para el ser humano, como un elemento aflictivo, el acumular intenso orgullo, ¿sí? Aunque nuestra cualidad fundamental como humanos es la pasión o la pasionalidad, el deseo, y estos están conectados con la familia Loto, precisamente la del Buda Amitabha, Avalokiteshvara y así subsecuentemente, ¿sí? Ahora, como comentábamos cuando explorábamos la naturaleza del reino de los espíritus hambrientos o de los seres fantasmales, las características propias de la familia Loto y de la familia Joya, la familia Padma y Ratna, están muy vinculadas, se acercan mucho la una a la otra. Pero en el caso, ¿verdad?, de la mentalidad de los espíritus hambrientos, pues su pasión es manifestada o se expresa a través de una muy intensa pasionalidad, de un intenso apego, aferramiento, de una intensa avaricia que es propia de esa condición vital, y el orgullo se combina simultáneamente con el egoísmo. Mientras que en el reino humano encontramos de alguna manera un sentimiento un poco más positivo, más expansivo de orgullo, un orgullo que se alimenta del proceso de interacción interpersonal, en oposición a como sucede en el reino de los espíritus hambrientos o de los seres fantasmales, un orgullo que se traduce en aislamiento y separatividad. Es muy distinto en el contexto del reino humano, ¿sí? Y se dice que la joya que satisface todos los deseos, el Chintamani, es el símbolo de la familia Joya, de la familia Ratna, ¿sí? Y al mismo tiempo se ve como un complemento al deseo que es propio de la familia Loto, ¿sí? En algunas, enseñanzas propias del budismo y particularmente el budismo tibetano,
Se dice que el reino humano parece manifestar un orgullo menos grosso, menos burdo que el que es propio, por ejemplo, del reino de los espíritus hambrientos, o el reino de los devas o de los seres fulgurantes, ¿sí? Es un orgullo más bien vinculado a un sentimiento de autosatisfacción, de complacencia, se dice. En su totalidad, es una característica, diría yo, del reino humano, de la condición humana, el nunca estar del todo satisfechos, el nunca permanecer en una condición de satisfacción, pero siempre estar moviéndonos, orientándonos, movilizándonos hacia algo nuevo, hacia algo diferente. En nosotros como seres humanos hay una especie como de inquietud constante, una especie de energía de búsqueda que es propia y endémica a la condición humana y que nos previene de atorarnos de alguna manera. Eso hace posible el que nosotros como seres humanos podamos abrirnos a muchas distintas y nuevas habilidades, y al mismo tiempo que nosotros seamos un adecuado receptáculo para poder recibir pues una variedad de diferentes tipos de instrucciones espirituales. Y sin embargo, hay muchos distintos aspectos que ilustran la condición y la naturaleza del orgullo. Por ejemplo, el orgullo fácilmente puede transformarse en arrogancia o puede traducirse en un sentimiento insano de superioridad, que a menudo puede, en efecto, dominar las relaciones humanas, específicamente aquellas que los seres humanos expresamos hacia otras formas de vida o otros tipos de entidades, específicamente, por ejemplo, los animales, ¿verdad? Y este aspecto del orgullo parece ser una característica muy particular de la condición humana, comparada con los habitantes de otros de los distintos reinos propios de la existencia cíclica, de la vida condicionada. ¿Sí? De hecho, ha tratándose de un factor fundamental, diría yo, en el proceso de la evolución humana, dado el hecho de que tan solo diría una especie de muy profunda y enraizada actitud de arrogancia, combinada con una especie de curiosidad apasionada y de creatividad, son lo que han permitido que la especie humana pues domine a el planeta y a todas las formas de vida que en éste se expresan y manifiestan. Esa, digamos, estructura mental es la que nosotros hemos aprovechado para poder reclamar hegemonía en nuestro reino y en nuestro planeta, ¿sí? El Homo sapiens, la especie humana a la que nosotros hoy pertenecemos, evolucionó a través del desarrollo del poder mental, ¿verdad? Y esta mente se ha caracterizado precisamente por esa curiosidad, esa inquisitividad hacia todo y hacia todos, una casi podríamos describir como ilimitada, insaciable, una curiosidad hacia la totalidad de nuestro entorno, que ha operado como el fundamento de la construcción de nuestras civilizaciones, pero que también ha nutrido una expresión extrema y tergiversada de esa curiosidad que es el orgullo. Así que la historia de la raza humana en realidad parece ser un drama entre la pasión y el orgullo que se entrelazan en nuestra vida, en nuestra existencia, en nuestra condición vital. Bien, ¿qué más podríamos decir? El Buda, que es propio del reino humano, recuerden, cada reino tiene un vínculo con un Buda, una de las cabezas o señoras de las familias búdicas, y nuestro mundo tiene un vínculo con Shakyamuni, el Buda histórico, quien pertenece técnicamente a la familia Joya, la familia Ratna, y que se representa comúnmente con un cuerpo dorado, iridiscente, radiante, y portando las túnicas del renunciante,
las de el Bhikshu, ¿verdad? Recuerden que Shakyamuni es el sabio del clan de los Shakyas, esta etnia que viviese en el centro de Asia, en lo que es actualmente la frontera entre el reino del Nepal y la República de la India. Y Shakyamuni, pues históricamente representa como la cabeza de ese clan, de esa etnia, y por eso se le llama también el león de los Shakyas, ¿sí? El león es una metáfora que se utiliza comúnmente para describir a los budas. ¿Por qué? Porque los leones se dice que tienen hegemonía sobre el reino animal y que se comunican a través de rugidos que expresan precisamente su fortaleza, su autoridad sobre de todas las criaturas del mundo. Y así entonces se describe metafóricamente a la figura de Shakyamuni, o el sabio de los Shakyas, o del clan de los Shakyas, como un león. ¿Por qué? Porque también se dice que su palabra tiene la autoridad sobre el mundo que el rugido tiene en el león sobre las bestias. Recordarán la iconografía de Shakyamuni Buda, se le representa comúnmente sosteniendo a la escudilla del renunciante en su palma izquierda, la que al mismo tiempo se concibe contiene el néctar y el elixir de la sabiduría y la larga vida. Su mano derecha toca la tierra con el dedo medio, en un gesto que representa como reclama a la tierra servir como testiga de su merecimiento del logro del despertar y la iluminación, que ha venido cultivando y reclamando a través de infinitas vidas, en las que Shakyamuni recorrió el camino, el sendero del Bodhisattva, hasta lograr eventualmente el despertar y la iluminación, ¿sí? Recuerden cómo la narrativa de la historia del Buda nos comparte cómo nace en el seno de una familia real y noble, cómo renuncia a ese estatus vital, a sus posesiones, cómo renuncia a todo tipo de placer sensual, precisamente para encontrar o poder identificar cuáles son las causas genuinas del bienestar y la felicidad, y hacer de esa búsqueda la central en su vida, ¿sí? Una actitud llena de gozo, de logro, de dignidad y al mismo tiempo de paz. Así que este es también el supremo reto, ¿verdad?, para la condición de la mentalidad humana, ¿sí? El lograr una meta de esa naturaleza. Y su cuenco vacío también representa simbólicamente el cómo nuestra conciencia, si bien manifiesta el vacío del espacio, pues también puede ser súbitamente despierta o puede ser despertada en general. Así que estas son algunas de las condiciones que son propias y endémicas al reino humano en general, al que se asocia con el deseo y la pasionalidad. Y por tanto, ya sea con la familia Padma, por lo que concierne a la pasionalidad, o la familia Ratna, por lo que concierne al deseo. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Bien. Recuerden que la condición humana se concibe como aquella particularmente propicia para el desarrollo evolutivo, una razón siendo que dentro de la condición humana nosotros no nos vemos expuestos a la intensidad de sufrimiento que es propia del reino animal, el reino fantasmal o el reino de los seres paranoides. Y simultáneamente en el reino humano, en buena medida, no nos vemos expuestos al éxtasis que es propio del trance de la absorción meditativa y la maduración del karma virtuoso, característico del reino de los seres en contienda, los semidioses o dioses celosos, los ashuras, y los seres fulgurantes o los devas, que en buena medida residen a manera estable y continua en diferentes estadios de samadhi o absorciones meditativas propias de la atención sostenida y la hiperconcentración de la atención. Bien, en el reino humano, entonces, hallamos una condición intermedia entre el sufrimiento y el placer
sensorial o el placer y el éxtasis introspectivo, y esto facilita que nosotros, en consecuencia, podamos cultivar la mentalidad y el espíritu de la emergencia o de la renuncia, y al mismo tiempo propicia el que nosotros podamos vislumbrar como meta el despertar y la iluminación, lo cual es algo muy difícil de atisbar en el contexto de estas otras plataformas de vida, la animal, la fantasmal, la paranoide, la de los seres en contienda y la de los seres fulgurantes o los devas. Bien, hablemos también acerca de el reino de los dioses celosos. Se les llama de diferentes maneras. El término sánscrito es Asuras, ¿sí? El término tibetano es Hlamayin, ¿sí? Hla quiere decir deva, o es la traducción de un ser fulgurante, una divinidad, una condición de esa naturaleza de vida. Y Mayin quiere decir no, o anti-devas, dioses o semidioses de alguna manera. Pero la palabra Dios pues no me gusta para traducir el término sánscrito Hla o el término tibetano o la palabra deva o devi en sánscrito o el término tibetano Hla, porque en realidad no corresponde a lo que entendemos en un contexto judeocristiano por una divinidad o un Dios como un ser omnipotente, creador y administrador del mundo. Simplemente me gusta la traducción literal del término, por ejemplo, el término para estos en sánscrito es deva, que quiere decir aquellos que irradian o emiten luz, porque tienen un cuerpo de energía sutil que es luminoso en general, mucho más sutil que el cuerpo grosso de carne y hueso con el cual hoy nosotros contamos. Bien, ahora, dentro del reino de los dioses celosos, ¿sí?, encontramos a los seres que se oponen y están en lucha constante con los devas, ¿sí? Y lo están movidos por la mentalidad de los celos, y lo están movidos o del todo dominados por la mentalidad de la envidia. Esa es la característica de los dioses celosos, de los titanes, de los semidioses, de los seres en contienda porque están siempre en lucha con los devas, y lo están movidos, dominados por esta condición mental de celo y de envidia. ¿Sí? Se les llama en la lengua sánscrita Ashura, palabra que en realidad se traduce como antidioses, ¿sí? Porque están siempre en contra, en contienda, en lucha, en combate con los devas, ¿sí? A veces también, especialmente en el contexto de la cosmovisión brahmánica india, se les llama demonios, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos entre ellos son lo que conocemos como rakshasas, ¿sí? Criaturas como muy fieras, hambrientas o sedientas de sangre, casi como vampiros, que en realidad se categorizan dentro del contexto de los espíritus hambrientos en la cosmología del budismo, o inclusive dentro del contexto de los seres paranoides, ¿sí? Pero en la mayoría de las leyendas indias, ciertamente aparecen manifestar una cierta dimensión de maldad, una serie de cualidades que podrían describirse como demónicas, ¿sí? Una intención de destruir el mundo, ¿sí? Mientras que los devas más bien combaten en el bando de la bondad, en el bando del bien, y están en contienda con estas entidades semidioses, ¿no? Y eso corresponde un poquito, si lo piensan, a un elemento de la cosmología del cristianismo, ¿verdad? En donde se habla de esa lucha entre Yahvé o Dios, ¿verdad?, y Lucifer, que era un ángel, pero que reclama de Dios
sus cualidades y habilidades, se siente como este y es entonces exiliado, digámoslo así. ¿Sí? Hay algo de similitud aquí. ¿Sí? En los Vedas, por ejemplo, los textos sacros del brahmanismo, se dice que los devas escogen la verdad y rechazan la falsedad, ¿sí? Mientras que los asuras, los antidioses, escogen la falsedad y rechazan la verdad, ¿sí? Y sin embargo, este reino sigue siendo uno de los 3 reinos superiores en donde se afirma el karma positivo predomina, en oposición a los reinos inferiores, en donde se afirma que lo que predomina es el karma negativo, ¿sí? También se dice que los asuras, los antidioses, fueron los hermanos mayores de los devas, ¿sí? Fundamentalmente con ellos comparten la misma naturaleza divina, con toda su inteligencia, con todo su poder, con todas sus distintas alternativas ventajas. Así que su carácter no está total y completamente dominado, podríamos decir, por la negatividad, como es el caso de los seres que han experimentado renacimiento en los reinos inferiores, como los espíritus hambrientos, los fantasmas y como los demonios, ¿sí? Al mismo tiempo no están tan dominados o sobrecogidos por el sufrimiento, por las emociones aflictivas de esos reinos. Y de hecho cuentan con una gran cantidad de libertad de acción, a diferencia de los que moran en los reinos inferiores. Y a pesar de su gran inteligencia, a pesar de su gran potencial en consecuencia de la misma, fácilmente se dice que pueden caer, pueden renacer con facilidad en los reinos inferiores. ¿Por qué? Porque su tendencia hacia la agresión y hacia la violencia a menudo hace que estos aparezcan como demónicos, ¿no? Lo cual sugiere simultáneamente que los reinos infernales, ¿sí? Y que las características que los asuras expresan como las propias de los rakshasas o de los demonios, ¿verdad? Los conectan más a el reino como de los espíritus hambrientos que otro reino. Y en las leyendas brahmánicas o las del hinduismo, a menudo también se dice que los asuras tienen el poder paranormal de manifestarse como animales, pueden como expresarse en una forma animal, ¿verdad? Y en ese contexto emprenden grandes luchas en contra de los devas, pero luchas de las que siempre salen perdedores, en donde siempre sucumben, ¿sí? Pero cuando sucumben en esa condición, se dice que los devas les liberan de su condición bestial, que representa su extrema confusión en general, ¿no? Y bueno, en estas leyendas del brahmanismo, a menudo encontramos pues que un impulso de celo detona la agresión, por lo que cuando hablamos de los semidioses o de los antidioses, también hablamos muy apropiadamente de los dioses celosos. Esa es su naturaleza, es su característica, ¿no? El celo que tienen específicamente por los devas, por los que moran en la condición superior a ellos, ¿sí? Se sienten siempre desheredados, sienten que los devas les han quitado lo que les pertenece, su dignidad, su riqueza. Específicamente se dice que en el reino de los asuras se planta el árbol que concede los deseos, pero que los frutos del árbol que concede los deseos florecen en el reino de los devas, y que los asuras cuidan y han propiciado este árbol para que florezca por generaciones, y el fruto de este árbol, al florecer en el reino de los devas, es consumido por los devas,
y no lo comparten con los Ashuras, y por eso hay una batalla constante entre unos y otros, ¿no? Y se les ilustra en la iconografía budista como guerreros, como soldados, se les concibe como revolucionarios, ¿no? Algo así. Así se les representa en la rueda de la vida, en el Sipa Corlo, ¿verdad? Como soldados vestidos en armaduras y blindando armas, ¿no? Poseen todas las cualidades asociadas a los guerreros y a los héroes dentro de la historia humana, ¿no? Tienen o despliegan valentía, despliegan liderazgo, despliegan dinamismo, pero por encima de todo esto, lo que caracteriza a la expresión vital de los Ashuras o semidioses o antidioses es una tremenda, tremenda energía, ¿sí? Por lo tanto, son capaces de llevar a cabo grandes acciones positivas, pero también son capaces de llevar a cabo grandes acciones negativas. Y bueno, pues la extensión de su estructura de carácter, que va desde una muy noble, muy civilizada, hasta una muy grosa, muy tiránica, ¿verdad? Como la que expresan los tiranos en nuestro mundo, pues son propias de esa condición vital. También son renombrados los Ashuras por su capacidad de expresar facultades mágicas o paranormales, poderes paranormales, ¿sí? Y si por alguna razón su karma florece de tal manera que se ven atraídos a la religión, al Dharma, generalmente se vinculan con ello con el objetivo de lograr mayor poder, no porque tengan un deseo de liberación y trascendencia, ¿sí? Se dice que a menudo pueden arribar a estados espirituales muy avanzados a través, por ejemplo, de la ejecución de prácticas ascéticas, las cuales ellos refinan y perfeccionan a través de una voluntad increíblemente férrea y poderosa que les permite lograr todo lo que buscan, todo lo que quieren. Y bueno, Trungpa Rinpoche, por ejemplo, decía que en el caso de los seres humanos, nosotros podemos desarrollar la mentalidad propia de los antidioses a través de desilusionarnos con el entorno de los devas en el reino humano, el entorno de los dioses en el reino humano y la búsqueda de actuar de forma distinta a estos aquí en nuestro mundo. Y se dice que cuando el karma positivo que conduce al renacer en ese reino, por ejemplo, en renacer en el reino de los devas, cuando éste se exhausta, se termina, lo único que puede acontecer es un renacimiento inferior, ya no podemos renacer en una condición superior, ¿sí? Y bueno, pues el reino de los devas es un reino de placer, de perfecciones, de orden, de civilización continua, muy distinto al reino humano o a los reinos inferiores. Bien. Entonces se dice que una vez que nosotros nos rebelamos contra esa condición, ya no es posible el relajarse del todo, ya no es posible el gozar la existencia extática de los devas, y esto hace que nosotros pues nos convirtamos de alguna manera o cultivemos la mentalidad que es propia de los antidioses, de los dioses celosos, ¿sí? En esa condición vital nos vemos excluidos, experimentamos una mentalidad de suspicacia, de sospecha, que se hace rampante, sentimos que nadie y nada pueden ser objetos de confianza, imaginamos que todos nos espían, que todos chismean acerca de nosotros, y muy rápidamente esto hace o propicia que nuestros deseos de comunicación pues parezcan como
o se expresen como una amenaza, como una conspiración, ¿verdad? En otras palabras, desarrollamos una mentalidad de paranoia, que es la mentalidad propia de los Ashuras, de los dioses celosos, es la característica de su estado mental. Bien. Se dice que los Ashuras moran en los bancos o en la base del monte Meru, justo abajo del reino de los Devas. En muchas representaciones artísticas de la tradición budista, específicamente las de la Rueda de la Vida, estos dos reinos, el reino de los Ashuras, de los antidioses, y el reino de los Devas, se representan como uno, no hay una división entre uno y otro, y tan solo sus reinos se dividen por un gran árbol, que es el árbol que satisface todos los deseos. Y se dice que los dioses celosos continuamente se ven alterados por la presencia de ese árbol, el árbol que satisface todos los deseos, porque si bien las raíces de este árbol nacen del reino de los antidioses, el fruto y las ramas de este árbol florecen en el reino de los Devas. Así que los Ashuras están continuamente en una batalla, ¿verdad?, con los Devas por poder reclamar el fruto del árbol que satisface, o el fruto mágico del árbol que satisface todos los deseos, ¿sí? Se dice también que otro gran tesoro que poseen los Devas y que celan los antidioses o los Ashuras es una especie de elixir de la vida, ¿sí? Algo que le otorga a los Devas una vida increíblemente extensa y longeva, pero que la receta de ese elixir fue elaborada por alquimistas Ashuras, pero fue robada por los Devas. Y entonces pues los Ashuras están siempre en contienda, en conflicto con los Devas. Y esa mentalidad pues también se expresa de alguna manera en nosotros, ¿no? O sea, también podemos expresar esa dimensión vital de celo por todo lo que es superior y nos haría en el contexto humano Ashuras, ¿sí? Eso es lo que se llama, ese elixir de la larga vida se llama Amrita en sánscrito, o se le llama también Soma, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Entonces, la mentalidad primaria de los antidioses es la paranoia, la competitividad, los celos, el sentimiento de competencia, de sentirse despreciados, no apreciados, de ser objetos de abuso, ¿sí? Así que cuando esta es la mentalidad que nosotros tenemos y expresamos en la vida humana, pues estamos expresando una afinidad con el reino de los antidioses. Bien. Ahora. Este reino está conectado con la familia búdica karma o de la actividad, ¿sí? Y con el Buda de esta familia que es Amoghasiddhi o supremo poder, ¿sí? La familia karma está conectada con la velocidad, el incremento en la actividad, por ejemplo, tan característica de la cultura moderna contemporánea, ¿verdad?, que también propicia la emergencia del estado y condición mental que es propia de los Ashuras, de los antidioses. Vivimos en un mundo vertiginoso, ¿no?, donde parece siempre más importante el llegar a donde quiera que queremos llegar que estar aquí presentes en el ahora, ¿sí? La familia karma es una familia
que ilustra esa actividad, ese movimiento constante, ese frenesí, que también surge, decía, de un sentimiento de sentirse alienados, injustamente abusados por los devas, ¿sí? A este reino también se le vincula al bardo de la vida, que dura desde el momento de la concepción hasta el tránsito del morir. Y bueno, estas son algunas cualidades de este reino. En este reino, Amoghasiddhi, o ese Buda, aparece como un guerrero de color verde, sosteniendo una daga o una ¿cómo se llama? Una espada, un escudo, ¿verdad? Muy brillantes, y se le llama a ese Buda aquel de el atuendo brillante, Vimachitra se le llama en sánscrito, ¿no? Bien. Bien, pues entonces este es el reino de los dioses celosos. Y nos queda simplemente analizar el último de los reinos, el reino de los devas. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Sí? Recuerden, insisto, cada uno de estos reinos tiene, metafóricamente hablando, una contraparte dentro de la mentalidad que se hace presente en el tránsito propio del reino humano. Esto es, nosotros podemos expresar cualidades que son propias del reino infernal, cualidades que son propias del reino fantasmal, las que caracterizan al reino animal, las de los antidioses o semidioses o dioses celosos, y las de los devas. De hecho, en un solo día, en buena medida nosotros transitamos por todas esas diferentes condiciones y mentalidad, aunque hay una que es particularmente preponderante en nosotros, que determina en realidad el reino en el que moramos. Evidentemente, nosotros moramos en el reino humano, aunque podemos tener destellos de la mentalidad que es propia de todos los reinos. Y si la mentalidad que es propia de cualquiera de estos reinos en nosotros se hace preponderante, pues determinará lo más probable el renacimiento en esa condición de vida y de experiencia cuando abandonemos esta vida. ¿Sí? El hecho es que de todas estas diferentes plataformas vitales, la única genuinamente conducente al desarrollo evolutivo es la plataforma humana, y dentro de la plataforma humana, la preciada vida humana, aquella dotada de la libertad de estas diferentes dimensiones de existencia, haber nacido libres del renacimiento paranoide, libres del renacimiento fantasmal, libres del renacimiento animal, libres del renacimiento de los antidioses y libres del renacimiento de los devas. Solo así el desarrollo evolutivo es viable. Y aún en el contexto humano, libres de la mentalidad que es propia de la cognición paranoide de un Ashura, la mentalidad ¿verdad?, de extremo apego y aferramiento de los fantasmas, la mentalidad de la pues profunda ausencia de inteligencia y discriminación de los animales, la mentalidad de los celos, la combatividad de los antidioses y la mentalidad del orgullo, ¿verdad? Y en buena medida la inconsciencia de los devas, ¿sí? Si estamos libres de esa condición, poseemos una circunstancia vital que es realmente conducente al desarrollo evolutivo. Y como a menudo se afirma en el contexto de la tradición budista, esa condición es muy difícil de obtener y al mismo tiempo, aún contando con ella, es frágil y fácil de perder, ¿sí? Por lo que debemos de hacernos de esto conscientes para imprimir en nuestras vidas, para hacer presente en ellas una dimensión de genuino significado. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Sí? Bien. Pues entonces, y en síntesis, ¿cuál es la mentalidad propia de los seres paranoides? La ira, el enojo, la aversión, la hostilidad, el odio. La mentalidad propia de los fantasmas, el extremo apego y aferramiento.
la de los animales, la instintividad y la ignorancia, la de los humanos, el deseo y la pasionalidad, la de los asuras, los celos, la competitividad y la paranoia, y la de los devas, el orgullo, ¿sí? Pero bueno, exploraremos con mayor detenimiento el último de los reinos, el de los devas, la semana próxima, ¿ok? Bueno, pues dejémoslo aquí y como siempre, dediquemos el mérito, deseemos que cualquier potencial positivo que a través de este medio nosotros hayásemos desarrollado o cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia de sabiduría de un Buda, no solo en nuestro propio y especial beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. Imaginemos, irradiamos un intenso haz de luz blanca, y como el mismo se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones, y se funde en aquellos que hoy más lo necesitan, los que sufren de hambre y de enfermedad, los que se ven expuestos a diferentes tragedias naturales o diferentes expresiones de agresión, especialmente la guerra, aquellos que deambulan inconscientemente el estado intermedio entre la vida, la muerte y el renacimiento, y finalmente, aquellos sobre los que se depositan grandes responsabilidades. Y repiten tras de mí, así es, así es, así es. Gewade nyutuda ramasande jujune dua jajamado pade salagupasho Janjob Sanjo Rinpoche Makye Pana Chejuji Gebanyam Pame Payan Kongni Kongdu Pawasho Omahum Benzi Guru Pemase Dihum Omahum. Y así incorporamos y traemos este espacio y lugar nuestra atención. Muy bien, pues muchísimas gracias. Les recuerdo, este fin de semana tendremos nuestro primer retiro del año en torno a la práctica del Buda de la vida ilimitada, Amitayus. Y no olviden simultáneamente que tenemos nuestros diferentes grupos de estudio y práctica todos los viernes por la tarde, el grupo de estudio del camino de vida del Bodhisattva, del héroe espiritual, todos los sábados por la mañana nuestro grupo de práctica de la ofrenda de comida y agua a los Yambalas, los arquetipos de la abundancia en la práctica contemplativa del budismo tibetano. Por la noche nuestro grupo de práctica de Tara, el Buda de la medicina y el camino de vida del Bodhisattva. No olviden, de lunes a jueves nuestros grupos de meditación, que de hecho ya están reuniéndose presencialmente en Orizaba, para que los que tengan la oportunidad y el deseo lo hagan presencialmente, siempre infinitamente mejor que virtualmente. Y una vez más, pues invitarles a que vuelvan a incorporarse los que residen en la Ciudad de México a la actividad presencial, que la verdad no puede sustituirse por la virtual. Ojalá y se den la oportunidad de venir, ¿ok? Muchas gracias y nos veremos la semana próxima. Gracias.